Como decía, soy Cristina Ribeiro, directora de la Maison Comunicación, que es una agencia de comunicación básicamente especializada en posicionar firmas en el mercado nacional. Entonces, me gustaría hoy presentaros una sesión dedicada a cómo crear branding desde cero. Para ello he dividido la sesión en 4 bloques. En primer lugar, contexto y definición, y a partir de allí 3 pasos sobre cómo elaborar el branding. Pues como os comentaba, vamos a empezar para darle un poquito de contexto, un poco una definición sobre qué es lo que realmente es el branding, ¿no? O sea, qué contexto tenemos, de qué historia provenimos y por qué se plantea el branding de esta forma hoy en día. Entonces, realmente es muy interesante porque inicialmente en el mercado, años atrás, el protagonista era siempre el producto, ¿de acuerdo? O sea, no habían marcas tal y como las conocemos hoy en día. Era básicamente el producto como protagonista. A posteriori, más adelante, se empezó a vender más el nombre de la marca que acogía a varios productos a modo de paraguas. Y ahora actualmente han surgido 30.000 versiones de marcas que cumplen exactamente las mismas funciones, que venden exactamente lo mismo también, y es cada vez más difícil diferenciarse entre tanta oferta. Entonces, lo que realmente ahora ayuda más a vender o a diferenciarse es el branding. Incluso ha llegado hasta tal punto que a veces sucede que ves el branding de las firmas, entiendes muy bien lo que te quieren transmitir, sin embargo, no acabas de entender muy bien el producto que te quieren vender, ¿no? Entonces, fijaros la importancia que ha ganado el branding hoy en día. Realmente, el consumidor actualmente ya es el protagonista. ¿Por qué? Porque gracias a la sobreinformación que tenemos con Internet y la cantidad de oferta del mercado, ya no manda ni el dinero ni los medios, como lo hacía antes. Ahora manda básicamente el consumidor, porque ya no se le puede engañar. Es decir, el usuario actualmente está tan sobreinformado que realmente lo que importa es lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? En primer lugar, quiere experiencias, quiere burbujas de ocio que le ayuden a salir de la rutina y que a la vez le hagan sentir identificado con alguna manera de ser. Por este primer motivo, por las experiencias, triunfa más el branding que otros productos actualmente, ¿no? Porque te ofrece estas experiencias que te permite conectar con una firma. En un segundo plano, pero realmente cada vez está creciendo más la importancia de este segundo plano y llegará dentro de unos años un momento que irá todo muy equilibrado. Este segundo objetivo, esta segunda intención sería formar parte de una comunidad. Entonces, este punto es realmente muy interesante porque, o sea, nos gusta sentirnos parte de una comunidad. Es un hecho. Es decir, ese momento en el que piensas, ajá, tú eres como yo o el yo también, ¿no? El sentirte parte de una comunidad. De hecho, biológicamente, en el cerebro ancestral, tendemos a repetir lo que mucha gente hace, ya sea bueno o malo, para sentirnos identificados. Ejemplos. Si mucha gente, ¿no? Si te comentan, mucha gente va a las rebajas, automáticamente un porcentaje muy alto de los usuarios piensan, yo también. O incluso en las campañas de tabaco, ¿no? Anteriormente es fumar mata, pero si tanta gente lo hace, automáticamente el cerebro ancestral deduce que si tanta gente lo hace no será tan malo. Por eso cada vez más los anuncios para evitar que la gente fume, pues cada vez más tienden a personalizarlo y a hacerte sentir que realmente pues el anuncio va para ti y no para todo el mundo, ¿no? Para no caer en este error constante de que si nos sentimos parte de una comunidad, ya sea para lo bueno o para lo malo, tendemos a sentirnos que es todo correcto, ¿no? Entonces, el hecho básicamente de pensar que formamos parte de algo provoca automáticamente un sentimiento de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vas por la calle y de repente ves que alguien lleva un Apple como tú, o un café de Starbucks como tú, o un Bimba y Lola como tú, o un Rolex como tú, o cualquier otro tópico actual, indiferentemente del poder adquisitivo que se tenga. ¿Realmente qué es el branding, no? Pues desde un punto de vista estratégico, el branding supone mucho más que el diseño de un logo. Es un método que se utiliza para posicionar una marca. Una disciplina que se adentra en el terreno de las percepciones y nos ayuda a dotar de personalidad a las empresas. ¿Por qué? Porque buscamos empatizar y motivar a un público.
y el público se motiva y se empatiza gracias a una personalidad. Entonces, se ofrecen sentimientos, estilo de vida y experiencias completas al fin y al cabo. Y gracias a todos estos atributos únicos que hacen que una marca sea única y tenga una personalidad única, nos permiten bueno, pues crear esta diferenciación de la competencia y esta diferencia del mercado para, bueno, para ser únicos, básicamente, para marcar la diferencia. Aquí en este punto encontramos un concepto que en los últimos años se ha estilado mucho, que es el concepto Love Mark. Hay incluso un término, es decir, es un término muy utilizado en branding, que básicamente lo que significa es amor por tu marca. Es decir, lejos de la necesidad de comprar productos o servicios por un instinto racional, lo que se está creando son unas relaciones sentimentales con las empresas. Un ejemplo muy claro es Apple con la idea de diseño e innovación, o IKEA con el yo no te vendo un mueble, sino que te vendo una vida mejor en el hogar, o Red Bull con su carácter súper atrevido y potente vinculado al mundo del riesgo, o incluso la Coca-Cola, que es la que todo el mundo siempre pone de ejemplo, que está estrechamente ligada con la felicidad y así lo transmite en cada uno de sus acciones de comunicación, ¿no? En definitiva, el branding es la huella que dejas en los demás, es la sensación que recuerdas de la marca cuando ya no la tienes delante. Muy bien, y hasta aquí la introducción, la definición de lo que sería el branding. Y a partir de ahora me gustaría comentaros a través de 3 pasos diferentes cómo lograr conseguir vuestro propio branding. Muchos de vosotros seguramente os querréis, os queréis lanzar a diseñar vuestra propia marca y para ello es necesario entender 3 bloques de contenido muy importantes y muy separados unos de otros que bajo ningún concepto se deben mezclar. Parecen lo mismo, pero realmente son 3 aspectos muy diferentes. En primer lugar, tendríamos efectivamente toda la parte del contexto. ¿Por qué? Porque obviamente el branding forma parte de una estrategia de marketing y por ello debemos analizar el mercado exactamente tal y como se hacen las estrategias de marketing, porque no deja de ser una. Entonces, ¿cómo se ejecutaría, ¿no? Así, a grosso modo, en primer lugar, analizaríamos las oportunidades y los riesgos. Lo más recomendable en estos casos siempre es elaborar un DAFO, porque te permite ver muy bien lo que quieres ofrecer dentro de un mercado y realmente ver las posibilidades que hay sobre la salida de tu negocio. En un segundo punto, encontraríamos las tendencias, porque, por ejemplo, si vamos a lanzar una bebida espirituosa, pues debemos tener en cuenta, claro, que actualmente existe una moda de gin tonic. Entonces, imaginémonos que vayamos a lanzar un nuevo whisky o cualquier otra bebida espirituosa. O sea, al final tienes que tener en mente que el gin tonic ahora mismo es el porcentaje más elevado de consumiciones en todos los bares, restaurantes, discotecas a la hora de pedir una copa. Entonces, es muy importante tener siempre en mente no solo el mercado de tu marca y de la competencia directa, sino las tendencias en general. Otro ejemplo, por ejemplo, sería si vamos a lanzar una marca de ropa, deberíamos tener en cuenta el aumento de las compras online que están habiendo últimamente. Más por el tema del COVID, pero anteriormente también en España ya estábamos avanzando mucho en cuanto a porcentaje a nivel europeo. El país que siempre suele ir, suele ser siempre el primero en el listado de rankings de la venta digital, suelen ser los países más nórdicos, pero en este caso España ya estaba creciendo mucho en este sentido. Ahora actualmente con todo el COVID más, por lo que es muy importante tener este aspecto en cuenta. Por último, un último ejemplo sería la tendencia de la comida sana en el caso de que se quiera posicionar una marca de comida, una marca de gastronomía. ¿De acuerdo? Muy bien. La competencia. Este aspecto es muy importante porque tener un mapa de posicionamiento bien definido
es la clave. Entonces, de hecho, gracias a estos mapas de posicionamiento, incluso a veces se logran determinar mercados nicho que no te habías dado cuenta de las posibilidades de la marca, pero gracias a hacer mapas de posicionamiento te permite ver dónde están todas las otras marcas, cuáles son los objetivos por los que apuestan. Entonces, a partir de aquí, marcar unos valores diferenciadores que se salgan un poco de lo normal sin pasarse. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando creas un concepto nuevo de la nada, obviamente tienes siempre la posibilidad de ser el primero en el mercado y triunfar, pero de normal, si todas las grandes firmas ya están apostando por otros valores, es porque ya se han hecho pruebas, ya se han hecho test en el mercado y suelen determinar que realmente donde se quedan a nivel de estrategia de marca son los momentos o los mapas de posicionamiento donde más mercado existe. Entonces, es un poco una combinación entre ambas. Otro ejemplo, bueno, aquí tendríamos ejemplo de obviamente marcas de coche, donde podemos ver que pues Porsche en este caso se sale mucho del mapa de posicionamiento más clásico. Y luego aquí tendríamos en el sector más tecnológico, pues como Apple en comparación calidad-precio, pues ha marcado una diferencia. El siguiente punto es el target y es, casi diría yo, el más importante, porque hay dos fuerzas psicológicas principales que actúan sobre el target. O bien buscan el target, o bien busca una marca por un motivo completamente emocional, es decir, para sentir placer, orgullo, nostalgia, o sea, de alguna manera para sentirse conectado con esa marca, o bien buscan consumir una marca en el mercado para cubrir una necesidad racional, pues por ejemplo una utilidad, duración, etcétera, precio incluso. Entonces, definir el buyer o persona es una de las funciones más importantes a realizar antes de tener en cuenta el logo, el naming y todo lo que viene después. Exactamente, definir el buyer o persona consiste en establecer una representación ficticia de nuestro cliente ideal. Es decir, sus gustos, sus intereses generales, los otros tipos de producto que puede llegar a consumir, aunque no tengan nada que ver con el producto que vayamos a lanzar, debemos siempre tener en cuenta que otro tipo de marcas consumen el mercado. Los comportamientos habituales, qué hace, qué deja de hacer, con quién va, los patrones de compra que tiene, si compra en Internet, si compra en el supermercado, qué hace en su día a día, las necesidades que tiene. La información demográfica también es muy importante porque obviamente no es lo mismo una persona que vive en una ciudad, por ejemplo, o que vive en un pueblo menos, con menos gente o que está viviendo en otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta información demográfica antes de hacer cualquier decisión también. Y, por último, la forma en la que se relaciona con la sociedad. Entonces, exactamente, cuando tenemos en cuenta todas estas preguntas, lo que automáticamente nos preguntamos a continuación es ¿qué quiere sentir, ¿no?, esta persona cuando consuma mi marca? O sea, ¿quiere sentirse poderoso, responsable, concienzuda, inteligente, única? ¿Qué es lo que realmente busca de mí? Y para contestar esa pregunta, si no se tiene primero un análisis muy bien hecho sobre el buyer persona, es inviable encontrar respuesta a todas estas preguntas. Entonces, aquí encontramos un pequeño ejemplo de cómo sería una descripción de un buyer persona, donde, yendo así un poco, leyendo en diagonal, pues encontraríamos, pues igual, es la ciudad en la que vive, la posición de trabajo, en este caso es un social media strategist de una agencia digital, de qué se encarga, cuántos años tiene, la ciudad en la que vive, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, en resumen sobre el anterior punto, para conocer a nuestros usuarios debemos tener en cuenta lo que les motiva y para entender lo que les motiva debemos analizar y debemos desgranar su día a día para llegar a estas conclusiones. Este segundo bloque sería el relativo al segundo paso, ¿no?, a la hora de realizar un branding desde cero. En primer lugar, solo hemos tenido en cuenta la parte más estratégica de marketing para no partir de una base errónea. Pero a partir de aquí es cuando empieza la creatividad, es cuando empieza todo el
bueno, la estrategia que se deberá llevar a cabo tanto a nivel conceptual como a nivel visual como a nivel de acciones de comunicación para que realmente todo esto pues cobre vida y tenga un empaque. Muy bien, a nivel de conceptualización de la identidad básicamente es muy sencillo. Si la firma fuera una persona, no solamente deberíamos tener en cuenta su aspecto físico, como las facciones de la cara, la altura, el cabello, sino también tendríamos que tener en cuenta su forma de ser, es decir, cómo se expresa, la personalidad que tiene, el carácter, etcétera, etcétera. Y a todo esto le llamamos la conceptualización de la identidad, ¿no? Es decir, todos esos valores intangibles que acompañan a la marca y son los que al final definen muy bien la personalidad que tiene. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para llevar a cabo esta conceptualización? Pues en primer lugar, siempre debemos marcar la misión y la visión de la empresa. Más allá de la marca, o sea, el branding obviamente para definir la personalidad de la marca de una empresa, primero es importante tener en cuenta esta empresa qué motivo y finalidad tiene para existir, que sería la misión, o el camino al que se dirige a largo plazo y en el que se quiere convertir, ¿no? Que sería la visión. Entonces es muy importante tener estos dos aspectos siempre muy claros antes de empezar a desarrollar ninguna estrategia. El segundo punto serían los valores diferenciadores y el posicionamiento de marca. Aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Apple, sería en este caso, pues Apple es diseño e innovación. Tendrá más valores diferenciadores aparte de diseño e innovación, obviamente, pero a la hora de posicionarse elige extrañamente los dos conceptos que saben que van a marcar la diferencia en el mercado para marcar el posicionamiento de los valores diferenciadores, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos puntos van muy juntos y a partir de aquí marcas muy bien qué personalidad va a tener la marca. El último paso, en este caso, sería la línea estratégica. Es decir, una vez ya tienes muy claro los valores diferenciadores y has elegido el posicionamiento que quieres tener en el mercado, debes definir la estrategia sobre cómo transmitir y cómo explicar este posicionamiento de cara al público, porque obviamente no vas a darle dos adjetivos al público y con estos dos adjetivos vas a esperar que empaticen contigo. Una vez tienes el posicionamiento muy claro, la línea estratégica justamente es la que marca el poder posicionar estos adjetivos, estas descripciones con un público. Es decir, cómo vas a llevar a cabo para que la gente entienda y comprenda que lo que tú quieres transmitir es este posicionamiento. El siguiente punto sería la propuesta de valor, que es uno de los puntos críticos de esta estrategia, que es un poco lo que estábamos comentando. Existe un sinfín de posibilidades al respecto y aquí ahora os comentaré algunos ejemplos. El precio es uno de los más básicos, no aporta mucha personalidad, pero sí que es cierto que es uno de los aspectos más importantes siempre tener en cuenta en un mercado comercial. Entonces se trata de un enfoque básicamente basado en el precio del producto. A continuación tendríamos la calidad. A nivel de ejemplo, los fabricantes de lavadoras solo recomiendan Calgon. Entonces, estás posicionando a Calgon como un producto de calidad. Otro punto sería una propuesta de valor basada en la alternativa. Es decir, por ejemplo, Pepsi ha posicionado en varios países, aquí en España no, porque hay unas leyes que lo prohíben, pero es verdad que en otros países se han lanzado anuncios muy agresivos comparando Pepsi o Coca-Cola. No dan paso, no dan lugar a todas las otras marcas que puedan ofrecer un producto similar. Directamente ellos mismos se comparan con un competidor. El nicho, la alternativa de propuesta de valor de nicho sería especialista en un aspecto específico de un área más grande, ¿no? Es decir, ser especialista y ser el único que ofreces ese producto en el mercado. El aspecto nostalgia, tradición, sería el ejemplo típico del turrón en Navidad, de vuelve a casa, vuelve, ¿no? Tiene este punto de nostalgia familiar y hay muchas marcas que juegan con este sentido. Otro ejemplo sería la pertenencia a un grupo, como hemos comentado previamente también, y a continuación el último sería nivel estatus.
Es decir, quien, quien no ha deseado comprar el producto tecnológico que está a la última en el mercado, ya sea iPhone o cualquier otro producto que pueda existir. A nivel de estrategia, como comentábamos, va todo muy ligado, pero sí que es verdad que queda más ejemplificado si os doy un ejemplo de cada punto para que podáis ligar un poquito los conceptos. En este caso, a nivel de comparación, por ejemplo, sería a nivel de la industria farmacéutica, por ejemplo, lanzaron unas pastillas para la hipertensión. O sea, estamos en el primer ejemplo, en el de la comparativa, que sería que las pastillas para la hipertensión son malas porque a mucha gente les duele el estómago y, por cierto, nuestras pastillas naturales no dañan. Entonces, a través de la comparativa ofrece un producto diferente. Otra estrategia para posicionarse será el precio más alto. En este caso nos vamos con el precio más económico, sería el precio más alto del mercado, ¿no? Pues el chocolate más caro del mercado, el turrón más caro del mercado. Bueno, el siguiente punto sería la parte de la sexualidad, que es un punto que en marketing se ha utilizado mucho, a veces de forma más subliminal, a veces de forma más racional, pero obviamente hay unas leyes y hay unas legislaciones, así que siempre lo han llevado a término en unos usos bastante light, digamos. En este caso sería un ejemplo muy claro, Marlboro y la posición masculina del cowboy de antes, ¿no? Obviamente ahora ya no es el cowboy, pero se ha quedado el lema, la sensación, la personalidad de el Marlboro y la posición masculina que la acompaña. La edad sería otro aspecto. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería la pasta de dientes para niños. Directamente te vas a un público infantil. Luego tendríamos momento del día, como desayuno para campeones, uno de sentimiento, como por ejemplo Coca-Cola y el mito americano de la felicidad, la salud, que sería Danone y los Lactaseimmunitas, que bueno, no lo sé, pero es verdad que hay mucha polémica alrededor de este concepto, porque Danone no deja de ser una firma de alimentación y a partir de aquí lo han aunado mucho a un sector de la salud que hasta cierto punto le corresponde y hasta cierto punto no. Y por último, introducir algo nuevo partiendo de la negación de algo que ya es muy conocido, ¿no? En lugar de describir algo que la gente no entiende o no comprende porque no está acostumbrado, directamente cogemos un concepto existente y lo que se hace es introducir algo nuevo a través de la negación del mismo. Un ejemplo sería el carruaje sin caballos o la gasolina sin plomo, ¿no? Entonces, sería jugar con esta doble negación. Siguiendo en esta línea tenemos la estrategia espiral, que justamente es muy divertida porque se trata de juntar conceptos jamás juntados previamente. Podría ser el ejemplo de las Happy Pills, que son chuches que se venden como medicamentos, con un punto gracioso. Y luego otro ejemplo sería la Caixa, cuando ahora los bancos se han sumado todos a esta moda, pero la Caixa realmente fue uno de los primeros bancos que apostó por una comunicación social que al final lo que pretende es conectar con el público dando una sensación como muy de cercanía y confianza. Es decir, no marca las jerarquías financieras, sino lo que hace directamente es ir de cara a público. Incluso en sus propias oficinas lo está demostrando cada vez más. Y al último tendríamos la parte del storytelling, que por supuesto en los últimos años se ha puesto muy de moda porque bueno, las marcas básicamente apuestan para transmitir, para apropiarse de un relato ya existente o uno directamente que se inventan, ¿no? Muchas veces los relatos son ficticios, es decir, no son reales, pero te explican cómo fue creado, qué origen tiene y todo de la forma obviamente más comercial posible para que te atrape la historia. Es una técnica estrechamente ligada a la estrategia y también a la propuesta de valor y permite conectar la marca con los usuarios a través de un relato. Básicamente, gracias a la historia que acompaña a la marca, podemos crear todo un universo visual alrededor, que es el siguiente punto. Es decir, este aspecto del storytelling, como comentábamos, permite crear una historia y que esta historia cobre vida a través de unas imágenes, que es justamente lo que vamos a trabajar aquí. La formalización corporativa.
La formalización corporativa, de nuevo, no deja de ser el mismo ejemplo de antes. Si la marca fuera una persona y tuviéramos que describirla, no tendríamos solo no tendríamos solo en cuenta la personalidad de esa marca, sino que también tendríamos en cuenta los aspectos físicos, obviamente, pues cómo tiene el cabello, cómo viste, si es alto, si es bajo, y todo esto sería la formalización corporativa, ¿no? En este caso, obviamente, hablando en el mundo de las marcas, tendríamos estos diferentes factores, que sería, sobre todo, el más importante, el naming. En verdad todos son igual de importantes, pero igual el naming, el logo y el color, el 1 y el 2, serían como los que quedarían siempre en un rango superior y luego irían todos los demás, aunque no dejarían de ser importantes, como he comentado. El naming puede ser muy original porque al fin y al cabo hoy en día, como comentábamos al principio, hay 30.000 marcas de cada cosa. Cada vez cuesta más encontrar un nombre que no exista, pero dentro de las posibilidades es importante que sea original, que sea corto y sobre todo que sea fácil de pronunciar a nivel internacional. Porque hoy en día puedes pensar que vas a vender solo a mercado nacional y después las cosas te van muy bien, creces, te expandes y a la que intentas vender en otro país, si realmente no has escogido un nombre fácil de traducir o de que se pueda leer con facilidad, vas a encontrarte con un problema, ¿no? O con alguna sorpresa. Entonces, ¿de qué maneras podemos plantear el empezar un naming desde cero? Entonces, en esto yo propongo dos grupos. En primer lugar, sería gracias a la ogeonía, que se basa en tener en cuenta cómo suenan las vocales y las consonantes juntas, es decir, solo a nivel sensorial, qué efecto tiene, qué efecto te provoca si realmente escuchas, por ejemplo, una palabra que tenga una L, una R y una D, porque en marketing suele decirse que estas tres letras, la L, la R y la D, dan una buena audición. O la G y la K normalmente producen desagrado, la X y la K, robustez, etcétera, etcétera, porque hay 1000 ejemplos. Luego tendríamos un segundo bloque que sería la parte racional, es decir, a nivel de asociación. Un ejemplo, Nescafé es café, Crec son patatas fritas, es decir, sintoniza con lo que es o cómo suena, o sea, de alguna manera creas una asociación con esa marca. O incluso puedes tener en cuenta si se parece en algo en concreto o de qué está hecho o para qué sirve. O algún otro parámetro que te ayude a asociar a la marca con alguna palabra. Por ejemplo, la palabra Schweppes realmente no significa absolutamente nada, pero es un nombre raro y el marketing que le han creado alrededor de Schweppes es simplemente una bebida rara. Entonces, cualquier anuncio, cualquier tipo de comunicación lo tiene integrado en su ADN. Lo mismo pasa con un perfume. Obviamente un perfume es un olor que te tiene que evocar emociones y situaciones emotivas y psicológicas, por lo que lo normal sería dotar de ese perfume un nombre de asociación a algo bello, ¿no? A algo que realmente te motive para comprar. Tendríamos más ejemplos como a nivel de asociación. Estamos en el segundo punto, en la parte racional. Por ejemplo, valorar el naming de forma superlativa como Royal, Titan, Titanic, Champion, es decir, todo este tipo de adjetivos que te suben la marca. Luego, la seguridad y la eficacia sería otro ejemplo, y este es muy clásico, que sería la marca Durex. Obviamente transmite dureza. Y por último, a nivel de ejemplo también sería el listing o matriz, que sería el último aspecto, que es una técnica de juntar letras en el alfabeto básicamente para crear palabras nuevas, como por ejemplo la campaña XS de Paco Rabanne. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí entraríamos en la parte del logo ahora mismo, que básicamente es la parte más fácil de explicar y la más difícil de conseguir. El logo debe ser sencillo y atractivo, pero es que es sencillo y atractivo también debe ser atemporal, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel atemporal, obviamente hay logos que se crearon hace 30 años, que se han convertido en marcas súper potentes y que ahora temen o no quieren hacer un cambio muy brusco en el logo
bueno, por miedo a que se les deje de reconocer. Por eso comento que debe ser lo más atemporal posible para no encontrarte problemas en un futuro. Si hay una moda actual, no tender a tirarte a esa moda porque luego esa moda pasa de moda, obviamente, y te quedas con un logo anticuado que debe reformularse. Entonces tienes doble trabajo de rebranding para dar a conocer el segundo logo. Muy bien. Luego tendríamos la parte de la eficacia simbólica, que en este caso, en cuanto al logo, sería completamente opcional. No, es decir, puedes buscar un logo que se asocie a alguna imagen que ya tengamos conocida y muy automatizada en nuestro cerebro, pero de normal no es necesario, solo una idea. El tercer punto, diferenciador. Obviamente el logo, con la cantidad de logos que hay en el mercado, actualmente debes marcar la diferencia. Entonces está muy bien ver qué es lo que hacen los demás, pero siempre marcando un punto original, porque si no, ¿de qué te sirve crear un logo si luego te van a confundir con otra marca? Por último, ya debería ser siempre afinar a la personalidad. Obviamente, si vamos a crear una marca de lujo y el logo es más bien un logo de mass market, aquí tenemos un error de branding. El logo siempre debe ir afín a ¿qué? A toda la personalidad que hemos creado en el segundo bloque de la conceptualización de la marca. ¿De acuerdo? Muy bien, la psicología del color. Esta parte es muy divertida, seguramente no será la primera vez que la escuchéis. Cada color tiene intrínseco unas emociones o, bueno, a nivel de psicología, siempre en diferentes libros y diferentes celebridades explican que el color guarda una estrecha relación entre lo que se quiere decir y lo que se transmite realmente gracias a esos colores, ¿no? Entonces, los colores adecuados pueden ayudar mucho a activar estos sentimientos que queremos comunicar. Pues si queremos transmitir una marca tranquila, apostaremos por el verde. Si queremos ir a por una marca potente y agresiva, iremos más bien a por el rojo, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, para poner un par de ejemplos más, el naranja sería la seguridad y la confianza, o el negro el dramatismo o la sofisticación. El tono. Es muy importante definir el tono y el brand voice de la marca, porque obviamente esta marca deberá comunicar en diferentes plataformas, que será el último punto que veremos. Una marca debe comunicarse a través de un mailing, a través de una tarjeta, a través de un claim, a través de absolutamente todas las vías de comunicación posible. Entonces, ¿cómo lo conseguimos realmente? Pues planteándonos cómo queremos hablar y cómo no queremos hablar. Y aquí va algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo hablamos? Pues de nosotros a ti, porque somos un equipo y te hablamos a ti. O otro ejemplo sería cercanos e interactivos, motivadores e inspiracionales, lenguaje profesional pero amigable. Es decir, aquí determinamos toda una serie de parámetros que nos ayudan a definir el tono y el brand voice de la marca. En segundo lugar, tendríamos el cómo no hablamos. Es muy importante tener en cuenta también todos los fallos que no queremos cometer, porque es muy fácil tener en mente que quieres ser cercano y que luego te plantees una estrategia digital, elabores una campaña de influencers y que todas las fotografías o toda la campaña realmente pues acabe resultando muy distante hacia un público porque tiene un tono muy publicitario. Entonces, si realmente queremos ser cercanos, esa comunicación no solo nuestra hacia los usuarios, sino que cualquier campaña o cualquier acción de comunicación que hagamos en cualquier canal debe respetar el tono y el brand voice como la Biblia. El cómo no hablamos, obviamente, pues sería a nivel antagónico, pues buscando siempre el cómo no cometer estos errores, pues un tono no profesional o vacíos de significado, distantes al consumidor, etcétera, etcétera. Podrían ser unos ejemplos muy claros y más en las marcas digitales que están naciendo hoy en día, ¿no? Y por último, pues idioma español, en el caso de que queramos centrar la firma en un producto que se venda a nivel nacional. Obviamente, si queremos apostar por un producto internacional, deberemos tener esto en cuenta para, para igual fijar unas traducciones, igual pues un canal como puede ser la web, plantarlo en diferentes idiomas también, etcétera, etcétera. Aquí, a nivel de ejemplos, hay otros canales y como ejemplo hemos puesto el aeromarketing, que no debe ser expresamente este, porque muchas firmas aún no cuentan con él, pero este es un aspecto muy interesante porque el aeromarketing utiliza aromas específicos para evocar emociones sobre el comportamiento del consumidor. ¿Qué quiere decir?
Al final, el olfato es el sentido que más vinculado está a los sentimientos. De hecho, recordamos un 5% de lo que vemos, un 2% de lo que oímos y un 35% de lo que olemos. Es decir, un porcentaje muchísimo superior a los demás sentidos. Por este motivo, las personas somos capaces de revivir momentos felices de nuestras vidas solo con oler algo que nos traslade a ese instante. Entonces, cada vez más son las marcas de moda que en esta estrategia para diferenciarse de su competencia. En este caso, pues pondríamos de ejemplo todo lo que es el grupo Inditex, que ya ha apostado por ejemplo, Stradivarius, que tiene un olor muy particular, o Massimo Dutti sería otro ejemplo también, ¿no? Con un olor muchísimo más clásica, obviamente, como la marca transmite. Porque, bueno, falta añadir que, obviamente, cuando haces un olor, creas un olor de cero, debes intentar transmitir el branding de la marca de nuevo. Es decir, si tú quieres transmitir elegancia y clasicismo, por ejemplo, como quiere hacerlo Massimo Dutti, debes apostar por unos olores amaderados, que es justamente lo que están haciendo, ¿no? Muy bien. El último punto y el más complicado en este caso, cuando ya sabemos qué personalidad conceptual tiene la firma y sabemos cómo transmitirla a nivel estético, quedaría el último punto, que es los canales y acciones de comunicación. Esta parte ya no esta parte ya no es branding puro y duro, porque el branding puro y duro aquí ya se ha acabado, pero el error que se suele cometer es tener todo lo demás muy claro y aquí, pues, cometer el error de no saberlo transmitir correctamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta qué canales son los que realmente podemos utilizar para transmitir toda esta personalidad de marca. Entonces, por orden, respondiendo a la pregunta, primero es el contexto, primero es el contexto, lo segundo es el concepto, el tercero es la identidad visual, que muchos lo llaman también manual corporativo, aunque el manual corporativo no suele estar completo, es más de diseño, pero sí que se suele llamar manual corporativo. Y el último punto sería este que estamos viendo ahora, que es cuando el branding ya está hecho, realmente cómo quieres transmitirlo para que se entienda perfectamente. Entonces, aquí os he dejado un desglose sobre los canales principales que se suelen utilizar hoy en día. El packaging antes era siempre considerado no un canal, sino parte de la parte corporativa de una marca. ¿Qué sucede? Que como ahora mismo, hoy en día, se están haciendo milagros en los packagings para realmente poder transmitir el branding a través de una vía, como puede ser recibir el producto en tu casa en un packaging maravilloso que no te esperas, ya se considera canal. Al ser un canal tan directo al cliente, no deja de ser una tarjeta de presentación del producto, porque por más buena experiencia que hayas tenido en la tienda o en la compra digital, al final el momento en el que abres el producto en tu casa es el momento mágico, ¿no?, que estás viviendo, el desenvolver ese producto, el unboxing que le llaman hoy. Muy bien, entonces, como hemos comentado, este packaging se convierte en una valiosa herramienta de comunicación a tener en cuenta. El siguiente punto que vemos sería la parte de la web. La web, obviamente, hoy en día ha cambiado muchísima la experiencia de navegación y lo más importante que se debe tener en la web no es únicamente, que esto es obvio y no suele hacerse muy bien en este caso, es que la web sea rápida, sea funcional y sea fácil de utilizar. Entonces, cuando se empezaron a hacer las webs hace 10 años, se hacían de una forma muy poco estética. Eran más que nada funcionales. Hoy en día, con lo que os comentaba al principio, la evolución del branding ha llegado a tal punto que la experiencia debe ser lo primero que se busque. Entonces, una web, aparte de ir rápida y ser lógica, sobre todo es súper importante que también sea estética y que te den ganas de quedarte y cuando te vas te den ganas de volver a comprar. Entonces, por esto cada vez más, obviamente ahora se han sumado la estrategia de las editoriales, por ejemplo, en web, que es algo que antes no se hacía y ahora sí se hace, o de alguna forma a través de un vídeo o a través de un texto, el poder comunicar una historia, ¿no?, a través de la web todo. Y aparte, obviamente, dar la opción de venta de servicios o de producto, a no ser que se quiera tener una web únicamente como escaparate y el objetivo sea que te envíen un mail o que te llamen, que también es una opción. Luego, el siguiente punto serían las redes sociales y los influencers.
Obviamente, las redes sociales hoy en día están triunfando muchísimo, pero antes de abrir una cuenta de redes sociales se debe siempre tener en cuenta si tu marca es apta para tenerlas o no. Es decir, si está súper estudiado que en las redes sociales, en Instagram, hay personas que tienen desde 18 años hasta 35 como porcentaje más alto de los usuarios y en Facebook es de los 20, 35, digamos, hasta los 55 y tú vas a por un target que tiene 60 años, obviamente no es necesario que tengas una cuenta social. Primero tienes que mirar la utilidad que debe tener para ti, porque si no es útil invertir esa cantidad de dinero y tiempo para tener unas redes sociales que estén más o menos, obviamente más o menos no, deben estar perfectas a nivel de tanto de estética como de concepto. Es decir, hay mucho trabajo detrás y hay también mucha inversión porque ahora Facebook, que compró Instagram, ha instaurado un algoritmo hace 2 años y medio que cuando eres una empresa y creas tus propias redes sociales te obliga a mantenerte, bueno, como un cliente de pago, digamos. Es decir, si tú publicas sin pagar, sin abonar X paid media por promoción o por publicación, el algoritmo marca que solo un 10% de tus seguidores orgánicos pueden ver lo que tú estás publicando. Entonces, cuando eres influencer o cuando lo utilizas para un uso personal, todo esto no ocasiona ningún problema porque este algoritmo no existe. El problema viene cuando eres una empresa y te quieres dar a conocer, es imperativo que se cuente con un plan diseñado de inversión paid media para que se pueda dar una visibilidad a todo lo que se va a promocionar. Por eso es súper importante tener en cuenta en las redes sociales una, si son necesarias y dos, si lo son, realmente si se van a hacer bien. Porque si no se van a hacer bien, es como tener un escaparate vacío o un escaparate mal montado, que al final es dar una mala imagen que, bueno, pues que no hace falta. Entonces, en este mismo punto encontramos las campañas de influencers. Hoy en día, obviamente, las influencers están a la orden del día en cualquier marca, en verdad, porque todas las marcas están interesadas en algún punto en captar la atención de un público más joven o directamente del de la edad que quiere que le compren. Entonces, las influencers te permiten no solo a través de sus media sets ver exactamente su target, la edad que tiene, la localización en la que se encuentran, etcétera, etcétera, sino que te permite hacer campañas orgánicas se le llaman testimonials en este caso. ¿Qué significa testimonials? Bueno, pues muchas veces podemos encontrar campañas que se nota muchísimo que son publicidad, cosa que aunque identifiques que es publicidad no dejas de ver la marca, cosa que no está mal. Pero, por otro lado, existen todas las publicaciones orgánicas donde luego serán de pago o no serán de pago porque esto ya dependerá del trato que se llegue con cada influencer. Pero al final, con lo que se intenta con estas publicaciones más orgánicas es que no se note que se está haciendo una acción de pago publicitaria, sino que ellas mismas, como personas famosas, están recomendando la marca haciendo de embajadoras, ¿no? Previamente, este aspecto únicamente se hacía con las celebrities. Hoy en día, aparte de celebrities, la misma táctica, la misma manera de es la que se utiliza para las influencers que muchas veces pues, son más asequibles o directamente más fáciles para poder montar una campaña de Internet, ¿no? a nivel digital. Muy bien. El siguiente punto sería la parte de Google AdWords. Obviamente, para estar en Google y para tener una buena visibilidad se tiene que invertir también y si no es a nivel económico, es a nivel únicamente de tiempo. ¿Por qué? Porque el SEM, las campañas SEM y las campañas display son las campañas de pago que puedes ejecutar para que tu firma se vea posicionada. ¿En qué sentido? El SEM es cuando pujas por palabras a coste de adquisición y hace que cuando, ejemplo, buscas asesoría Madrid, automáticamente, aparte de salirte algunas en la lista, te salgan 3 o 4 promocionadas inicialmente. Esas 3 o 4 promocionadas al principio que te pone claramente debajo anuncio, significa que han pagado la publicidad SEM para poder estar allí. La publicidad display sería la correspondiente a pequeñas fotos que te van saliendo en diferentes sitios web, que es igual a una publicidad más abusiva que solo sirve para marcas que son muy visuales o el producto que venden es muy visual. Y luego estaría el último punto, que no es tanto a nivel de inversión económica, sino que es más bien de SEO,
que es cuando antes os explicaba que buscáis un ejemplo, por ejemplo, Asesoría Madrid, y te salen 3 anuncios y a continuación te salen varios ejemplos sin la palabra anuncio, sino que directamente te sale un listado. Eso no es de pago, simplemente son... es que esas firmas han tenido un muy buen posicionamiento SEO a base de poner en su web las palabras apropiadas para que Google lo lea y diga y interprete que esa página es una página de interés común, por lo que Google la premia poniéndola en la cabecera de la lista, ¿no? Entonces, se puede hacer SEO a partir de, como comentamos, las palabras apropiadas o hacer link building, que es que otra gente hable de ti vinculando el link de tu página. Pues, por ejemplo, imaginémonos que Forbes, GQ, Vogue, cualquier revista digital marca un link para que los usuarios, pues a través de esa revista, muchos de esos usuarios puedan clicar y puedan ir a tu web. Entonces, eso Google lo lee como una acción positiva y premia a la marca para poder subir, ¿de acuerdo? Luego estarían las campañas mailing. Obviamente las newsletters ayudan muchísimo a vender, a hacer ventas privadas, a promocionar, a describir nuevos productos. Es decir, no solo dar información, sino también mantener una fidelidad con los clientes que ya existen. Luego tendríamos, obviamente, las campañas mailing. No es solo dar una información, como comentábamos, si hay todo un branding de la marca, tenemos que tener en cuenta cómo escribimos, es decir, brand voice, cómo ponemos el logo que ya hemos diseñado en la tercera parte de la creación de la identidad, pero qué personalidad es la que acompaña. O sea, si pongo una fotografía de campaña, exactamente esa fotografía de campaña, ¿qué modelo va a tener? ¿Cómo me va a posar? ¿Qué es lo que me va a transmitir? ¿Tiene personas? ¿No tiene personas? ¿Tiene perros? No lo sé. Entonces, a partir de aquí, a través de las sesiones fotográficas, que también transmiten toda la parte del branding de la marca, luego elegimos las que representan mejor para poder ejecutar la parte visual de los canales las acciones de comunicación, ¿no? Los canales de las marcas. Muy bien, aquí tendríamos la parte de prensa, televisión y radio, pues lo mismo. O sea, siempre es plantearte la pregunta de cómo puedo transmitir la personalidad de la marca en prensa. Pues, por ejemplo, igual si es una marca que tiene mucho que contar, igual es una marca sostenible, igual lo menos afortunado sería hacer una contraportada con una foto de campaña. Igual lo más apropiado sería hacer un branded content de 3 páginas explicando el por qué la marca es sostenible y el por qué tiene todos estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, las relaciones públicas en este caso sería lo que hemos comentado previamente en el tema de influencers, que antes era solo celebrities o celebrities, y ahora sí que con toda la llegada del mundo de las influencers, pues se trata de la misma manera, aunque dejan de ser dos mundos muy diferentes, ¿no? Y por último tendríamos la parte de la tienda física o los PLV. Los PLV es cualquier soporte gráfico que podamos utilizar para acompañar el producto, ya sea en ferias o en tienda física. ¿De acuerdo? Muchas veces en las tiendas multimarca hemos encontrado una variedad de productos y al lado de cada uno de esos productos un PLV, un pequeño cartoncito o con diferentes materiales. Obviamente cada marca lo hará con su material corporativo, pero sí que es verdad que el PLV acompaña siempre al producto en el punto de venta y ayuda muchísimo a la venta directa en ese momento. Y en este último punto va compartido con la tienda física, donde obviamente cada vez más los interiorismos de las tiendas se plantean para crear esa experiencia en el mismo sitio de venta, en el mismo punto de venta físico, para poder transmitir estos sentimientos que hemos estado trabajando a priori, todos estos sentimientos, toda esta personalidad de marca, o sea, cómo lo transmito con unos muebles, con una iluminación. Es una iluminación muy fuerte, muy potente, es una iluminación más tenue, más atractiva, hay unos colores muy violentos y llamativos, o hay más bien unos colores más neutros y más pastelosos. Es decir, gracias a la personalidad podremos definir desde la luz de la tienda al color, el mobiliario, absolutamente todo. Y aquí en este último punto es muy importante tener en cuenta el concepto planograma. El concepto planograma es muy importante cuando se tiene una tienda física para poder ofrecer al cliente los servicios que tú quieres ofrecerle. Normalmente en los planogramas se define una especie de laberinto en la tienda o la guía, ¿no? O los pasos que el cliente puede seguir. Por eso muchas veces y cada vez más
te das una vuelta por cualquier tienda y antes, en el momento de irte justo al lado de la caja, te encuentras todo un seguido de productos más económicos, que son los productos más pasionales, ¿no? Los productos que cuando tú ya has ido a hacer tu compra racional o emotiva, que tenías muy clara que la tenías que hacer, cuando acabas en el momento de la espera en caja, te encuentras con los productos pues, que son más asequibles en proporción a lo que ofrezca al coste medio del producto de esa tienda en concreto y a través de esos planogramas te permite orientar y ubicar estos productos en este mapa que estás haciendo de la tienda para fomentar que el cliente compre los máximos productos posibles. Pues hasta aquí sería la parte de los canales y las acciones de comunicación, que repito que deben siempre tener en cuenta que son al final las personas quien reciben todos estos impactos y al final lo que buscamos es empatizar con este público, con este usuario para hacerles sentir parte de una comunidad que estamos creando con la marca. Y gracias a todos estos pasos que hemos ido viendo, sería la forma más apta y más correcta para poder conseguir esta conexión. Y me despido con esta frase, que realmente es la actualidad en el mundo del marketing. En unos años ya veremos, pero actualmente es la filosofía en la que se basan pues, las estrategias de branding que se están llevando a cabo. Pues para cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentarme, cualquier cosa que pueda surgir, dejo aquí a continuación el contacto de la agencia. Estaremos encantados de solventar cualquier cuestión que os haya podido surgir durante esta sesión y espero que hayáis aprendido o que hayáis podido tener la oportunidad de plantear al menos algunos conceptos que igual no os habíais planteado previamente. Pues muchísimas gracias, que tengáis una feliz semana.